Y acá estamos con este tema que identifica que tenemos un invitado, en este caso es un escritor invitado que vive en la ciudad de La Plata, pero no es platense, ya vamos a hablar de ello, el señor Ramón Tarruela. ¿Dije bien el apellido? Tarruelia. Tarruelia. Con Elia. Hoy sí. Creo que ni una vamos a meter. Pero bueno. Naciste en Quilmes, Ramón. Primero, bueno, muchísimas gracias por estar acá, un día feriado además. Así es. Pero bueno. Sí, yo soy de Quilmes, nací ahí, viví hasta los 20 años más o menos. Sí, mi vieja sigue viviendo ahí en nuestra casa de la infancia, digamos, y bueno, y después me vine a estudiar acá. El primer año lo hice viajando, yo vivía en Bernal, que es bueno, claro, frente al partido de Quilmes, y bueno, después al segundo, tercer año de la carrera yo empecé a estudiar historia, bueno, ya me vine acá, me vine a una pensión, hice todo un poco un periplo del estudiante. Claro, porque aunque sea cerca todo el tiempo, todos los días, ir y venir, es agotador. Sí. Y aparte en ese momento, yo empecé la carrera en 94, 95, fue el momento donde estaban ahí las privatizaciones del tren, y el tren daba un desastre. Yo me acuerdo, era ir y era bueno, es decir, el horario estaba, pero bueno, no sabía si estaba, si pasaba, si no pasaba, era recuerdo de esa situación, y fue en esos años el famoso ramal que para, ramal que cierra. Exactamente, lamentablemente. Así que bueno, y fue en esa época, fue un desastre. Así que, como decimos, no es tan sí, hoy un día que el tren anda bastante bien, son 40 minutos, no es tanto. Y aparte de la puntualidad, tenés eso que y la comodidad, además, porque en el tren se viaja muy bien. Totalmente, sí. Pero bueno, en ese momento era un caos y bueno, eso, qué sé yo, así que, y después yo estuve 2 años yendo y viniendo, y después, bueno, me vine a vivir acá y ya viví en varios lugares acá en La Plata y ya. Pero volvés a Quilmes más o menos periódicamente, teniendo familia allá, claro. Sí, voy a ver a mi vieja que vive allá, y mi hermano, que es con quien yo vi también ahí, mi hermano vive en Buenos Aires, así que bueno, pero sí, de mi vieja voy a verla, sí. ¿Y sentiste esto de cuando te tuviste que venir para La Plata, decir, pucha, estoy dejando algo allá, o no? ¿O no lo viviste tan así? No, porque yo ya, yo tenía un grupo de amigos ahí en Quilmes, y bueno, varios ya, medio se había dispersado el grupo, algunos han ido a vivir a Buenos Aires, otros, bueno, entonces también es como que yo me hice un grupo de amigos también acá. Claro. Y llegar a La Plata es algo que también para mí fue algo como, no digo un sueño cumplido, pero algo, digamos, como un nuevo universo. Pensemos que en esos años todavía recién empezaba la Universidad de Quilmes, no estaban las universidades del conurbano. Entonces ir a la universidad era como un evento. Claro, sí. Es más, yo sentía que no era para mí la universidad, que era algo, bueno, era, qué sé yo, ¿no? Acceder a eso era, más allá que era gratuita y todo, ¿no? Lo es. Pero bueno, y eso a mí me generó como todo un entusiasmo venir acá. Nunca lo tomé como un desarraigo, y no sé si yo volvería a vivir en Quilmes, la verdad que no sé, creo que no, pero más allá de mis afectos, bueno, qué sé yo, toda mi formación en muchos aspectos estuvo allá, digamos, pero bueno, no sé. No lo siento como un desarraigo eso. Está bien. ¿Por qué historia, Ramón? Porque ya me gusta. Yo empecé estudiando periodismo en la incipiente UNCI, recién empezaba. Después estudié cine. ¿Allá también? No, en Avellaneda. Y bueno, estaba ahí medio como, no quería estudiar letras porque ya a mí me gustaba leer, me gustaba escribir, y entonces como que quería hacer una carrera complementaria, quería hacer algo, digamos, que no sé, que aportara desde otro lugar algo que quizás quizá por si no fuese por obligación, digamos, por disciplina, no. Entonces pensé un poco en cine, pensé en historia, bueno, y periodismo no me convenció la carrera, y bueno, empecé historia y la verdad que me gustó mucho. De hecho, hoy doy clases poco, igual, bueno, tengo mi otro costado de historiador, pero bueno, pero más que nada fue por eso, fue como un aporte, digamos, de una carrera que quizás yo no hubiese estudiado con disciplina, digamos, ¿no? Pero aparte, no sé, me parece, porque es una cosa pendiente que quedará en mi vida por siempre, historia. La historia y la literatura andan, son pareja, me parece. Sí, más vale, totalmente. Están, sobre todo la historia argentina, con la literatura argentina. Totalmente, calculo que, bueno, pasa en todos los países, ¿no? Sí, la verdad que no lo sé.
tan así, pero en Argentina sí. Sí, El origen de la historia de la literatura argentina es un origen político, claro, histórico, claro. del Facundo, qué sé yo, no sé, bueno, el Martín Fierro, son todos textos políticos. Claro, digamos. no, sí. No. Y sin un contexto histórico no se entiende. Exacto. Entonces, los lees pero no los entendés. Exactamente. O no los entendés en profundidad, claro. Totalmente. Entonces, eso también hace que, como dijiste vos, la historia y la literatura estén totalmente emparentadas. Sí, a mí me gustó mucho, yo aprendí muchísimo. De hecho, yo tengo varios libros de historia, me permitió trabajar también mucho de eso. Hoy en día, bueno, quizás esté un poco abandonada esa parte porque, bueno, estoy más dedicado a la editorial y bueno, pero bueno, la verdad que fue, de hecho tengo 2 cursos en un terciario de historia que me gusta. Qué bueno. Sí, me gusta la docencia. Hoy en día la tengo más como eso, más relegada por por el día tiene 24 horas. Pero bueno, en un instituto superior es otra cosa, es otro ámbito, entonces desarrollás más los conocimientos, que no te estés peleando, sentate, quédate quieto, son cosas inevitables. Dijiste recién te dedicás más a la editorial. ¿De qué editorial estamos hablando, Ramón? 1000 botellas, Exacto. que es mi editorial. ¿Ya hace cuánto que...? Y este año cumplimos 15 años. Claro. Mucho. Mucho. No mucho. Una linda cantidad de años. Sí, tal cual. Y bueno, así que arrancó en noviembre del 2007. Ajá. Y bueno, arrancó como una editorial sin saber mucho cuál iba a ser su perfil, o sí con algunos pequeños unas pequeñas ideas, pero bueno, eso. Y después finalmente, bueno, se conformó la editorial. En ese momento éramos 8 integrantes. Bueno, ¿todos escritores o venían todos escritores? Sí, algunos recién empezaban, sí. Pero bueno, después el grupo se dispersó y bueno, y quedé yo y bueno, la editorial sigue y bueno, ya la verdad que un trayecto bastante, por un lado bastante extenso y por otra parte no, qué sé yo, ¿viste? Porque hay tanto para aprender, hay tanto para incursionar, qué sé yo, no sé. Y ahí estás trabajando de editor, además de ser tuya la editorial, estás en la parte de edición de libros, de textos, o te metes un poco más en tapas y en el armado y en esto. No, en eso, lo que es diseño no, eso claro. lo terciarizo, lo hace un diseñador. Bueno, ahora estoy trabajando con uno que es el que está trabajando en los últimos libros. No, yo lo que trabajo sí de editores, de elegir el texto. En algunos casos, cuando son autores nuevos, trabajar el laburo de edición, es decir, meter mano en el texto, bueno, corregir, proponer ideas, bueno. Ese es el trabajo de editor más, quizás más concreto y más arduo. Después, como es una editorial independiente, bueno, y en el caso mío, yo me dedico a otros rubros también dentro de la editorial, como por ejemplo la distribución, digamos. Claro. En algunos lugares, en otros lugares hay una chica que distribuye en Santa Fe y en Córdoba. Y bueno, también es un trabajo, viste, un poco el trabajo de tener una editorial independiente también es poner el cuerpo, digamos, ¿no? Es así, ir a ferias. Bueno, de hecho nos conocimos en la Feria del Libro en junio. Exactamente, tal cual. Así que bueno, eso también es otro trabajo, un plus, que bueno, que eso tenés que ahí, bueno, tomar una decisión concreta que es dedicarte a eso, claro. Digamos. O no. Yo en el caso mío me gusta ir a las ferias, presentar el proyecto, eso, y eso es un trabajo que lleva mucho tiempo, mucha dedicación y bueno, a mí me gusta, pero bueno, qué sé yo. ¿Cómo le fue en la feria de Buenos Aires? ¿La internacional o la de ahora? Sí, no, la internacional. Muy bien, sí. Ahí hicimos un colectivo, éramos 4 editoriales y bueno, una Serapis de Rosario, Los Lápices Editora, que es la editorial que me publicó los libros de cuentos y la novela, que son ellas de Aedo, Metalúcida, que es una editorial de Quilmes. Bueno, hicimos un colectivo y alquilamos ¿De La Plata estaban ustedes? Sí, nada más, sí. Y bueno, eso. Y fue un proyecto, fue el primer proyecto, la primera vez que yo estoy en la feria del libro, digamos así, en un stand. Yo había estado en el 2019, que fue la última edición claro. Presencial. Había ganado un concurso, una convocatoria que hace la Fundación del Libro, que es la que organiza la feria. Y ellos tienen una parte que se llama Nuevo Barrio y llaman a convocatoria editoriales independientes
y bueno, seleccionan 12 editoriales. Y en 2019 me tocó a mí, seleccionaron, así que yo estaba, pero es como, es estar un poco mentiroso, digamos, porque te pagan todo, digamos. Entonces, tenés que estar ahí los 22 días, todo, pero bueno, es como, esta era la primera experiencia de alquilar un stand. Es todo un laburo, un desafío. Claro, lo hacían esto es poner el cuerpo y mucho más que el cuerpo. Mucho más cuerpo. Y aparte, el otro también, pero el otro, si vos estabas, si te elegían, te daban todo el stand, te armaban todo el stand. Claro. Vos ibas y, bueno, ponían los libros, todo, qué sé yo, bueno, tenías que atenderlo, que no es poca cosa. En esto no, era alquilar el mobiliario, los seguros, todo. Así que, bueno, fue una experiencia muy desgastante. Pero hecho, con saldo positivo. Sí, en mi caso y en el caso de Julia de Serapi, sí. Nos fue bien, no solamente recuperamos gastos, sino hubo una ganancia importante. Porque eso también uno, viste, qué sé yo, uno habla de cuestiones de artistas y todo, pero si en el caso de mi editorial, si yo no vendo libros, la editorial no se mantiene. Yo no cobro a los autores, no tengo subsidios, entonces la editorial vive de las ventas, digamos. Entonces, bueno, pero no, la verdad que fue muy bueno. Es una feria muy rara, es una feria que va todo el mundo. Y bueno, y hay de todo, qué sé yo. Hay de todo, sí. Creo que todos la criticamos, pero todos terminamos yendo ahí para hacer algo. ¿Cómo pasó después te saco de la editorial, pero bueno, ¿cómo pasaron estos 2 años de pandemia? Que creo que a muchos editoriales les pegó en los tobillos. Pero sí, mira, hoy, como se dice con el diario del lunes, yo podría decir que, bueno, que zafé, que lo atravesé bien, todo, pero no voy a negar que los primeros meses me asusté mucho. Yo estaba, como te decía recién, yo estaba dedicado, digamos, con gran exclusividad a la editorial, había dejado cursos, había dejado talleres también. Si bien yo coordino 2 talleres, pero bueno, son los únicos que tengo, entonces bueno. Imagínate que desde marzo hasta más o menos mayo, junio, eso se paralizó. Así que fue un susto importante. Fue ahí medio como diciendo, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué pasa? Sí, porque no sabías muy bien, ¿hasta cuándo? No, era los talleres que eran presenciales en su momento, yo los suspendí, por supuesto. ¿No hiciste nada por después Zoom? Después sí, en junio arrancamos virtual, sí. Pero al principio no eran presenciales los talleres. Y bueno, lo único que yo tenía fijo de ingresos era los 2 cursos en el terciario, que con eso pago el alquiler, un par de impuestos y nada más. Así que bueno, fue medio como... Y la verdad que en ese momento mucho no me importó la editorial, me importaba más que nada, bueno, con qué morfo. Era así, viste, era posta, era lo que fue marzo, abril, no tuve casi ingreso, era... Después, bueno, y fue un año, yo creo que no recuerdo las fechas, pero fueron 2 meses de estar medio como, bueno, viendo qué pasa, y bueno, la editorial se estuvo paralizada, y después, cuando la cosa empezó a funcionar un poco, bueno, ahí yo salí con 2 libros a fin del 2020, una novela de una autora contemporánea acá de La Plata, Natalia Brandi, la autora, y después la vida de Chekhov, la biografía de Chekhov de Irene Mirovsky, que la verdad que jamás fue algo pensado en forma racional, pero fue un boom ese libro. Sí, fue impresionante la prensa que tuvo, la que se vendió. Qué bueno. Mira, justo estaba pasando ahora ventas las últimas veces y fueron los libros que más se vendió este año también. Fue, no sé, un regreso con gloria, digamos. Pero bueno, la verdad que... Yo no me imaginaría, no sé, Chekhov con tanto... es muy loco, en serio. Porque no es un autor, si bien es conocido, pero por ahí no es tan popular, con decir, la gente interesada, tanta gente interesada. No, viste, fue una cosa... Una traducción nuestra de Salomé, que es una traductora de francés que viene trabajando hace rato. Y ahí lo que combina es la biografía de Chekhov, un personaje más que interesante, la biografía es hermosa, y la autora es Irene Mirovsky, que es una escritora rusa, la mataron en Auschwitz en el 42, pero es una escritora que en los años 90 Salamandra sacó casi toda su obra. Entonces ahí combinó esas dos. Yo creo que eso fue lo que hizo que sea un boom, ¿viste? Qué bueno. Sí. Hasta el día de hoy uno de los libros que
Ahora se hizo hace poco la Feria de Editores en Buenos Aires y Sí. uno de los libros que más se vendió. ¿Estuvieron? Sí. Qué bueno. Y sí, ahí yo estoy desde la prehistoria de la FED. Y bueno, y fue uno de los libros que más se vendió. La verdad que fue increíble lo que fue. Pero bueno, nunca jamás pensé que iba a tener esa repercusión. Más que nada, el hecho de salir, digamos, después de casi un año sin editar, era más que nada por el hecho de, bueno, Claro. Una editorial sin novedades, viste, como es una editorial medio moribunda, viste. Entonces también fue un poco eso. Pero bueno, fue, qué sé yo, después el 2021 fue un poco más, se acercó más a la normalidad, bueno. De hecho, en el 2020, en diciembre, hicimos una primera presentación a la vida de la novela de Natalia, Season City Bell, entonces, qué sé yo, empezó a tener algo más cercano movió un poco más a la todo. normalidad, sí. Pero bueno. ¿Y vos, Ramón, cuándo empezás a escribir? ¿Tenés el registro de ese primer texto de literatura, digo, de ficción? Bueno, que también te coqueteas un poco con la crónica, Sí, ¿no? sí. Vamos por parte, como dijo Jack. Sí. El primer texto de ficción que escribiste, ¿te acordás? No, primero no. Me acuerdo, sí, cuando empecé más o menos, empecé a escribir y empecé a pensar un poco, digamos, a pensar la palabra escrita como una forma de qué sé yo, ¿no? Y eso fue a los 17 años. En Quilmes, entonces. En Quilmes, sí. Yo empecé un taller de radio. Yo en ese momento poco interés, la verdad que no era esos adolescentes que se la pasaban leyendo, al contrario. Ajá. Era bastante reacio a leer, no era de leer mucho. ¿Y por qué el taller entonces? No, porque me gustaba, porque en la casa de mi vieja toda la vida escuchó radio, entonces estábamos ahí, había dos amigos que iban, viste, qué sé yo, sobre todo un amigo mío que en ese momento él era mucho más cercano, él tocaba, hacía música, era más del palo del arte, y él empezó, bueno, vamos, qué sé yo, bueno, yo salí con una chica que ella también iba al taller de radio, y viste, bueno, vamos, era sábado a la mañana. Yo jugaba al fútbol en una especie de liga, jugaba a la tarde, entonces también es como claro. que el fútbol siempre fue una actividad diaria, entonces era como, bueno, vamos, qué sé yo, y nada, empecé Tengo tiempo libre, vamos. Sí, vamos, bueno, solamente está bien, vamos. Era ahí más o menos cerca, ahí dentro de en Quilmes Centro, bueno. Y ahí empecé, no sé, de Parma, un programa de radio con 3 amigos. Y ahí empecé medio como a leer, y bueno. ¿En el programa empezaste? Empezaba, digamos, ahí ese clima, claro. ese microclima. Fue un momento de cambio muy importante, porque yo estudié industrial, imagínate. Claro, nada sí, que ver. Nada que ver. Y la literatura en industrial pasa, pero el nombre nada más. No. Claro. Así que bueno, y ahí fue, yo pasé a 5º año industrial, y para mí era una tortura absoluta ir al industrial y... ¿No te gustaba? No sé, porque qué sé yo, cosas, viste, sí. También cosas de la familia, bueno, cosas, imposiciones a veces que uno no, bueno. Y después me cambié al Nacional. Me cambié. ¿En quinto te En quinto, sí, mi vieja, sí, a escondidas. Fueron un año, Ramón. Sí, 2 años, era hasta 6º año de industrial. Claro, pero vos... Quinto y sexto. No empezaste quinto industrial, fue quinto y sexto. No, empecé quinto y al mes, sí. Y sí, bueno, mi vieja me decía eso, bueno, pero no, lo que pasa es que 4º, 5º y 6º en industrial estoy todo manteniendo. Claro. Era una tortura. Claro. Y es lo que no te gustaba. No. Y me cambié, conseguí el dato de un nacional en Varela, en Florencio Varela, un colegio que recién empezaba, y bueno, y ahí te empezó a gustar un poquito más. Sí, ahí empecé, como evidentemente fue un cambio muy importante, qué sé yo, no sé, en mi vida, cierta cosa también de elegir qué hacer, y ahí empecé a leer mucho, a escribir, y bueno, y ahí empecé a, qué sé yo, no sé, a veces, a leer mucho, leía cualquier cosa, lo que iba a la librería de usado y compraba, y mira. No tenía ni idea de, digamos... No tenías quien te aconsejara, vos ibas, comprabas y leías. Sí, totalmente, y así llegué a autores, me acuerdo, por ejemplo... un cuentista, obviamente algunos que sí, Cortázar, qué sé yo, pero no sé, Bernardo Cordon, por ejemplo, un autor que a mí me partió la cabeza. Me acuerdo un libro que era Cuentos completos tomo 1, y lo compré en una librería de usados en Corrientes. Me recuerdo porque fue como, y fue ese libro, me acuerdo que bueno, fue un hallazgo, era como, no sé, increíble, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas me pasó, ¿viste? Que como decías vos, no tuve una guía, no, fue algo, manotear así al tuntum, y bueno, y después
Eso, qué sé yo, fue un poco formateándote, digamos, autoformateándote, Sí, digamos. sí. Eso, después, bueno. Pero sí, fue algo, no tengo noción de cuándo fue el primer. Empecé mucho en la poesía también, escribí Ujú. mucha poesía, bueno. Ahora no, ahora no Ahora no, escribís. poesía no, leo mucha poesía, pero Ajá. no soy de Ah, escribir. sos lector de Sí, sí, poesía, sí, soy pero no lector. escribís poesía. No O me por lo menos no publicás poesía. no publico. Escribir capaz que sí, alguna que otra vez sí, me parece que la poesía plantea, o por lo menos la poesía que me gusta a mí, plantea una relación con la palabra y con el sentido de la palabra Ujú. distinta a lo que es la Claro. narración, lo que Ujú. es el cuento y la novela. Y eso me gusta mucho la poesía desde ese lugar, digamos. Ujú. Pero bueno, qué sé yo, sí, leo mucho, sí, siempre estoy leyendo un librito de poesía, sí, sí. Y con la crónica, ¿cómo te acercaste o qué escribís en Eh, forma de crónica? Ahora la verdad que hace bastante que no escribo nada. Lo que último que publiqué fue un libro sobre anarquismo Mm, que salió en el 2015 en qué Ediciones Lea, interesante. Mm, que es una editorial donde yo trabajé varios años. Cada capítulo recrea lo que fueron los atentados anarquistas más importantes de Argentina. Y eso está escrito en forma de crónica, sí. No, la crónica me vino a mí por el lado del periodismo. Yo tuve claro. un pasado como periodista, pocos años, pero trabajé mucho tiempo, de hecho viví de eso. Y trabajé para muchos medios y medios muy diversos, muy diversos. Eso yo siempre digo lo mismo, que para mí fue mi taller literario, digamos. Claro, eso te iba a Mm. preguntar, fue como una experiencia al ser tan Sí, distintos entre sí, ujú, seguramente que sí, ibas sí, adaptándote a cada... totalmente. Claro, es Sí, sí, sí. un No. trabajo de Sí, aquello. y tuve editores muy grosos, viste, tipos bueno, qué sé yo, que me han rechazado notas de la manera más hostil. Y bueno, y aprendí, qué sé yo. Trabajé, pero para que te des una idea, trabajé en Página 12 en un suplemento que era se llama Metrópolis, sobre la ciudad de Buenos Aires. Después laburaba, por ejemplo, para Eroticón, escribiendo artículos Mm, eróticos, porno casi. Después laburaba para Intercountry, que era era la primera revista que salía para los country, estoy hablando de los 90, ¿no? claro. Yo tenía 19, 20 años, re pendejo. Y bueno, y qué sé yo, todo eso, y aparte de conocer gente, viste, porque Intercountry era ir a hacer entrevista Claro. qué sé yo, no sé, al tipo que había inaugurado la cancha de golf en el country de Pilar, entonces bueno, y qué sé yo, ir hasta allá. Es muy loco pensar en salir de página y meterte en un country en esa No, y época. después te tenés que inventar. Yo me acuerdo en Eroticón había una sección que era los cazanoticias, toda una mentira. Y eran, digamos, historias sexuales de profesiones, ¿no? Bueno, de mecánicos, de choferes, todo un invento. Y eso tenía que inventar, era puro invento. Bueno, tenías el escritor por debajo ahí Sí, haciendo sí, todo el sí, trabajo. sí. Yo me acuerdo que les ponía, porque tenían que poner, por ejemplo, ¿no? Ramón T, que yo ponía, bueno, ese era el mecánico. Bueno, y yo ponía nombres de amigos míos, ¿viste? Entonces era, qué sé yo, esas boludeces que, bueno, que me divertían, pero bueno, era eso, era, sí, muy variado, sí. Claro. Bueno, después laburé mucho tiempo en deporte también. Ah, mira. Sí, haciendo, para el efímero diario Perfil. Entonces era eso, después para una revista en Crónica, la revista Crónica, que eran notas a personajes exóticos, ¿no? O sea, un tipo, por ejemplo, que tenía un museo de tranvías en la isla Maciel, literalmente. Tenía los tranvías, y bueno, eran esas personajes, viste, qué sé yo, y bueno, ir hasta la isla Maciel, cruzar el bote y hacerle una Claro. nota al Fue una tipo escuela importantísima para vos esa Sí, parte sí, de ni tu hablar. vida. Sí, ni Claro. hablar, sí. Y después, y en la revista, después también trabajé por una revista, una de las primeras, no sé si la primera, una de las primeras revistas de cable, y ahí también hacía crónicas, reseñas de libros, reseñas muy sencillas, y Sí. después notas como entre comillas, a famosos. Digamos, me acuerdo que, no sé, a Soledad Silveira, a Maximiliano Guerra, ¿viste? Claro, porque aclaremos para la gente que es muy joven, Sí, claro. que las viejas revistas de cable, cuando el cable recién avanza, Exactamente. tenía una revistita con notas, no Sí, solamente sí, la programación, exactamente. que eso ya no existe No más. está más. Sí, exactamente. Era una revista Sí, bastante sí. completita. Y era el cable era el primer cable que se había puesto en Argentina, que el BCC, que era de la zona norte, de Sí, todo lo que es Pilar, todo claro. eso. Después vino el cable acá, Claro. pero era el BCC y era de Lieberman, me acuerdo, el padre del periodista Sí. deportivo.
Y era el primer, y eso tenía esa revista, como decís vos. Era una revista bastante completa, tenía reseñas de libros, notas, bueno, sí, y bueno, ahí, y eso también, qué sé yo, viste, esas cosas. ¿Y cuándo empezaste a publicar? ¿Cuál fue el primer libro que publicás, Ramón? El primero fue Crónicas de una ciudad. Pero esto es no ficción. Eso es no ficción, no exactamente, ficción. sí. Sí, que lo tengo, le contaba a Ramón, muestro por acá que tenemos la camarita. Yo lo tenía en casa de casualidad, de mis épocas legendarias de docente, con algún apunte que me había hecho. Mira vos las casualidades, ¿no? Sí. Mitos y leyendas de La Plata, breves historias urbanas. Este libro es de, ¿te acordás? 2006. 2006. Ese es mi segundo libro. Sí. Este es tu segundo libro. Sí. Este que me decías que te lo están pidiendo. Eso lo están pidiendo, sí. Lo piden muchos investigadores que laburan, y muchos de afuera, porque el tema de la mitología urbana es un tema que de afuera literalmente, digo, de Francia, porque laburan mucho investigadores sobre mitologías urbanas y bueno. Y el libro no está, y bueno, habrá que reeditarlo. Y después de esto, ¿qué No, el primer hiciste? libro no fue ese, fue el Crónicas de una ciudad, que fue en la misma editorial de La Comuna. Eso fue en el 2002, y el editor fue Gabriel Báñez. Gabriel era el director de la editorial. Claro. Yo había publicado un cuento en una antología que había sacado La Comuna, y después, bueno, yo le propongo el proyecto que Crónicas de una ciudad son crónicas, como dijiste vos, no ficción, son crónicas de escritores argentinos que pasaron por La Plata, digamos. Qué bueno. Sí, ¿Ese se consigue? Ese también está súper agotado. Ese libro me gustó muchísimo hacerlo, fue el primer libro, aparte fue el primer libro, me firmé contrato, me pagaron, era como... yo no podía creer. Redondito. No, era como, viste, bueno, eso fue la gestión de Gabriel. Gabriel fue en el sentido, la peleó, la gestionó. Y eso salió en abril 2002, me acuerdo, porque... Después de diciembre del 2001, yo dije, bueno, no hay país, ¿qué importa un libro mío? Y bueno, y en febrero, marzo me llaman de La Comuna, y yo el libro lo había entregado hace rato, y me dicen, che, Ramón, más o menos estamos ahí, te mandamos las pruebas de galera, me dice, ya estamos cerrando el libro, le digo, ¿ya sale? Sí, me dice, bueno, era, viste, después del 2001 era... Y bueno, en abril 2002 salió. Y ese fue mi primer libro. Y son historias cada capítulo recreó historias de escritores, sobre todo escritores con cierta trascendencia, digamos, ¿no? Y sus actividades acá en La Plata. Hablo de Piglia, de Manuel Puig, de Ernesto Sábato, de Héctor Tizón, de Rodolfo Walsh. Bueno, ese fue mi primer libro, que como decías vos, es una historia de no ficción, digamos. Qué bueno. Qué lástima que no se pueda. Sí, ese fue. Y el segundo fue ese, que eso fue una propuesta de Gabriel Báñez. Eso fue una idea del CID. Me dijo, che, mira, tengo esta idea. Me dice, bueno. Y bueno, salió, ese fue el 2006, mi segundo libro. Sí. ¿Y después? Y después, 2008, saqué mi primera novela, Balbuceos en noviembre, que esa es la primera novela y el único libro que yo publiqué por mi editorial, por Mil Botellas. Y después de ahí saqué Allá arriba de la ciudad, que es mi segunda novela, que fue una novela que salió en Córdoba. Gané un premio en Córdoba y me lo eso te iba a preguntar, ¿por eso? Sí. Gané un premio allá, un jurado, la verdad, de lujo, pues tuvo Turuna Mercado, Perla Suez y Angélica Gorosdilla, los jurados, sí. Y eso fue el 2009, 2010. No. ¿Y solamente circuló en Córdoba? No, circuló también, circuló, porque tenía una distribución muy acotada, muy acotada. La verdad que es una pena porque el premio tiene un prestigio, es un premio conocido, la verdad que, digamos, gente divina. Me acuerdo cuando gané el premio me pagaron, no sé, el viaje a la Feria del Libro de Córdoba, pasaje, hotel. Mirá. Aparte cobré una guita, digamos, lo cual era un dinero importante. Pero bueno, el tema de la distribución fue un tema, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y después de Allá arriba, que fue una novela, y sí, ya ahí después creo que el 2015, La mecha encendida, que es el libro el 2014, un libro de historia. Un libro de historias, 1914, Argentina en la Primera Guerra Mundial. Y ahí cuento las repercusiones que tuvo la guerra en el país, en Argentina. ¿Y qué te pasó que venías de publicar no ficción,
2 novelas y otra vez volvés al ensayo. ¿Qué pasó ahí? No sé, no sé. Las musas estaban dormidas. No sé, seguí escribiendo. De hecho, Asunción no es París es un libro de cuentos que vine trabajándolo. En forma paralela venías. Sí, claro, no publicabas, pero venías escribiendo en forma paralela, claro. De hecho ahora me refiero al año pasado, o a principios de este año, terminé una novela que la venía también trabajando, la abandonaba, volvía, que la mandé ahora a un concurso. Venía escribiendo, no venía publicando por, qué sé yo. También fue como medio raro lo que me pasó con las publicaciones, porque fue las 2 novelas en forma muy inmediata. Claro. Como que, no sé, allá arriba yo la mandé a un concurso y ganó y qué sé yo. Y después, hay no sé si un vacío, pero una demora, digamos. Esta idea de ir publicando, casi mechando la no ficción con la ficción, ¿te hace bien? ¿Es como un recreo que te tomás en la literatura y te vas para la historia, o al revés? Sí. En la historia es un recreo de la literatura. No sé, mira, lo de 1914, el libro ese fue algo medio azaroso también. En verdad yo había escrito unas notas hacía un tiempo en una revista literaria sobre un debate literario que había sobre la Primera Guerra Mundial. Y yo en esos tiempos había estado con Pablo Weisberg, que es un historiador, autor de Aguilar, que es la editora que me publicó. Y una vez charlando, él estaba, no me acuerdo cómo fue el tema, y me dijo, pero ¿por qué no presentar un proyecto? Porque el 2014 cumplía 100 años de la Primera Guerra. Claro. Y me dice, está bueno, ¿por qué no presentás algo así? Y me empezó a estimular. Y dale, yo te paso el contacto del editor general, Antonio Garra, le mando un mensaje. Me acuerdo que estamos en un café ahí de Córdoba y Rodríguez Peña por ahí. Y me dice, mirá, le interesa, me dice, escribile. De ahora te paso al mail, escribile. Bueno, y fue medio como, viste, no lo tenía como dimensionado. Y así que le escribo a Antonio, yo me dice, no presentó, pero me interesa, me dice. Le presenté el proyecto y lo que me dice, mirá, eso fue como que te dijeron, en octubre del 2013, y me dice, mirá, lo que sí, tiene que estar el libro sí o sí para marzo del 2014. Vos no tenías nada escrito. Tenía esos debates, claro, que era, sí, pero poco. Y yo le propuse hacer una cosa más de crónica, ¿no? Una cosa, y me dijeron que sí, que eso es lo que querían, y fue así, qué sé yo. Salió un contrato también, y fue un verano de mucho laburo, laburando hacia full, yendo mucho el laburo de historiador así de full. Y eso. Y yo en ese momento había ya firmado contrato con Lea por este libro de anarquismo. Así que hablé con Adrián, el editor, y le dije que tenía este contrato, y me dijo, sí, queda tranquilo, me dice, termina eso y después traerme el libro. Claro. Así fue. Y qué sé yo, fue raro. No fue algo pensado. Lo que me pasa cuando me meto en un libro de historia es que necesito sí o sí volver a la ficción. Mira. Sí. No me pasa con la historia. Ahora historia no estoy escribiendo nada de historia. Y no tenés la necesidad de hacerlo. No, para nada. No. Yo me acuerdo que creo que el primer diálogo que tuvimos en la feria fue, me preguntaste si yo entré al stand a mirar, y si, no sé, o si necesitaba algo, estaba buscando algo en especial. Y yo te comenté, sí, estoy buscando autores argentinos de la década del 70. Y yo me acuerdo mucho de ese momento. Se lo hago a todos los autores nacidos en esa década. ¿Sos consciente de ser parte de una década de animales, de escritores bestiales? No. ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Qué tomaron, chicos? Sí. Es terrible. No, la verdad que no. Yo tengo poca vínculo o relación con escritores tengo algunos vínculos así con algunos escritores de mi generación, pero no mucho, y me genera que algunos me gustan mucho y otros no tanto. Esa es la verdad. Qué sé yo, hay autores que me gustan, que me parece que podemos coincidir en una propuesta narrativa, pero y otros que no, qué sé yo. Yo no me siento parte de una generación, ¿no? Por ejemplo, yo a veces veo lo que fue la generación del 60, esa generación donde surgió, Manuel Puig, Piglia, Abelardo Castillo, ¿no? Diana Hecker. Y ahí había Miguel Briante, ¿no? Y ahí había una cosa fuerte de una identidad. Ellos hablan de nosotros, ¿no? Hay una apropiación de la palabra nosotros como formar parte de algo, ¿no? Incluso ellos dicen de nosotros, ¿no? Yo no me siento así. Creo que mi generación no siente algo de ese nosotros, digamos, ¿no?
Me parece, qué sé yo, no sé. Yo no lo veo. Yo Bueno. lo que noto en la mayoría, sí es cierto, hay autores, pero es subjetivo, es arte, Sí, claro. y algo te puede gustar más o menos. Pero lo que noto de lo que yo vengo leyendo hace bastante tiempo, que tienen algunas características muy marcadas que se repiten en muchos. Y también que como que se recomiendan entre sí mucho, que eso me llamó muchísimo la atención, que por ahí tienen, no te digo en todos, ¿no? Pero hay como una comunión y hay mucha cantidad. Eso es lo que yo noto, porque los 60 sí fueron terriblemente geniales y tal vez fueron los del 70 vienen mamando, entre comillas, algo de esta generación. Pero acá es como que salen de abajo de las baldosas. Sí, hay una cosa que es muy propio de mi generación y de estas últimas 2 décadas, que es el tema de la facilidad de la publicación. Claro, hay algo ahí que está mucho más accesible publicar ahora que lo que fue, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir. Sí. Porque ahí tenías las editoriales grandes y las editoriales independientes no había mucho. Ahora está lleno de editoriales independientes. Qué sé yo, hay mucha avidez de leer literatura contemporánea y nueva, entonces como que en ese sentido también hay mucho por eso. Yo creo que hay mucho también y a veces me parece que hay mucha publicación precipitada, me parece, es decir, mucha publicación que todavía falta un laburo, cosas que eso, qué sé yo. En algunos autores hay como una sensación que la editorial los está apurando. Sí, los está apurando o ellos se apuran por publicar, ¿no? Por ejemplo, no sé, me pasa mucho con material que llega a la editorial y dice, bueno, mira, estoy con un libro, lo trabajé en el taller, digamos, ¿no? Pero ya el hecho de trabajar en el taller con un nombre ilustre ya significa que ya está, digamos, la puerta para publicar. Y bueno, a veces los lees y decís, bueno, podés haberlo trabajado con tantos otros ilustres, pero el libro falta, bueno, eso pasa mucho. Sí, el ilustre es el otro. Sí, claro. Y eso pasa mucho, ¿viste? Qué sé yo. Hay mucha facilidad hoy en día para publicar, mucho. Sí. Yo tengo en mis manos el libro de cuento Asunción no es París, que es por el libro que conscientemente te conocí, porque inconscientemente te conocía por el otro, y me llamó mucho la atención esta dedicatoria a escritores en cada cuento. No sé, bueno, tenía la listita por acá para no Cortázar, Chandler, Roabasto, que es el cuento que le da título al libro, González Tuñón, Onetti, Capote, no te privas de nada vos, Puig y algunos que dejé de anotar. ¿Por qué? Bueno, algo explicás en el final del libro, contanos. La verdad que tampoco fue algo tan racional, qué sé yo, fue algo que en su momento, bueno, María, que es mi editora, me da mucha libertad, entonces como que yo me siento que estoy como, bueno, y en realidad la verdad que fue algo, en realidad en un momento quise o quiero, qué sé yo, hacer como una especie de homenaje a mi formación, a cierto recorrido, a los que de alguna manera me impulsaron, me llevan a estar acá y a tener una identidad, o intentar tener una identidad literaria. Y eso fue algo como que yo quise hacer un homenaje a ese recorrido personal. Yo creo que uno es, o por lo menos en mi caso y creo en otros casos también, uno es resultado de un cruce de caminos, ¿no? Donde, bueno, hay cine, en mi caso, literatura, música. Y fue, qué sé yo, como una especie de decir, son personas que yo no las conozco, pero bueno, de alguna manera convivo, claro, convivo, qué sé yo todo el tiempo hasta diría que dialogo, digamos, con esos autores, porque son autores que los leo, los vuelvo a leer. Entonces como que me parecía que era un homenaje, qué sé yo, un homenaje a... Y no tiene que ver la literatura de los cuentos con el cuento en sí, fue como un homenaje a eso. Sí. De hecho, yo ahora tengo un libro inédito de cuentos también, que es un cuentario, es una serie de cuentos que están todos relacionados, los personajes. ¿Acá no hay algo de esto? Sí, hay algo de eso, tenés razón, sí hay algo. Acá es más notorio, porque en realidad todo el libro se transcurre en un bachillerato de adultos, acá en La Plata. Claro. Que es un lugar donde yo di clase, par de años di clase. No digamos por las dudas que... No, igual está situado en el 4, lo que es
el Vergara, el 4 en la media 14. Exactamente, bueno, que yo cuando daba era el Vergara, el 4 y 36. 4 y 36. Bueno, y yo di clases ahí, no mucho. 4 y 35. 35, tenés razón, es cierto. Y yo ahí di clases 2 años, tampoco mucho. Pero bueno, sí di muchas clases y así pequeñas suplencias en un bachillerato adulto, que es una particularidad. Claro. Bueno, es otra historia. Viste lo que es, bueno, sí. vos conocés. Entonces ahí, por ejemplo, lo que hice, pero también fue, qué sé yo, cada cuento tiene una cita de Los Redondos, de Lorenzo Ricota. Qué sé yo, también fue como un homenaje, qué sé yo, también yo estoy atravesado por la música y Los Redondos ni hablar, entonces fue también como un homenaje, qué sé yo, algo que me gustó, era un juego. Ahí pensé también en este libro inédito, pensé en qué música podía atravesar toda esa generación y ese lugar, y para mí eran Los Redondos, por supuesto que es discutible, y bueno, cada cuento tiene de hecho hay un cuento que está publicado en una antología en una editorial de Buenos Aires que se llama Lujo es vulgaridad, que es un tema una frase, un tema de Los Redondos. Entonces bueno, qué sé yo, es como esos homenajes que de alguna manera en un momento uno para un poco y bueno, y retribuye a tanta ofrenda que me dieron, qué sé yo. Eso. Estaba pensando, ahora, por ahí, si me equivoco, por supuesto, podés decirlo abiertamente. Tu primer libro que tiene que ver con estos escritores que andaban por la ciudad de La Plata, ahora dedicarle a algunos escritores un cuento, aunque el cuento no tenga relación directa con ellos. Sí. Este homenaje que querés hacerle constantemente a estos tipos, ¿pensás que les debés algo? Sí, sí. ¿O querés deberles algo? Sí, claro que sí. Por eso decía, hoy hablaba, yo usé una palabra, se me salió, digamos, ofrenda, ¿no? Fue algo que ellos me han retribuido todo el tiempo, desde ese lugar, de su condición de escritor, de su condición, digamos, de tener una escritura tan, qué sé yo, no sé, para mí tan admirable, entonces, de aprender eso, de aprender, de leer, de disfrutar. Y entonces sí, claro, yo estoy acá parado en este lugar gracias a todo ese cruce de caminos, digo, ¿no? De la música, el cine, la literatura, por eso, no sé, quizá algún día le dedique, así como hice con los escritores, le dedica al cine, qué sé yo. Claro, eso te iba a preguntar. Claro, qué sé yo, no sé. No se me ocurrió por ahora, pero tal vez sí. ¿Tu camino por el cine es muy cortito o por la carrera? Por la carrera. Sí, fue 1 año y medio, no, pero cine por ver. ¿Y en algún punto pensás que pudo haber influido o influye un poco en tu narrativa el cine? Sí, para mí, yo creo que el cine es un relato, digamos. Sí. El cine es otro lenguaje. Exactamente. Y no, yo el cine todo el tiempo estoy viendo películas, tuve un pequeño paso de laburé para una productora escribiendo guiones, pequeño y muy fueron varios años. Me parece que pequeños porque eran laburos, qué sé yo, quizá eran 1 mes y medio, 2 meses de laburo intensivo y después ya hasta fin de año, porque bueno, viste cómo es, la maquinaria del cine es es el guión, después la filmación, después la edición. Bueno. Y a mí el cine es eso, a mí me conmueve, qué sé yo veo todo el tiempo, todas las semanas veo, no soy de ver series, y veo, qué sé yo, 3, 4 películas, veo, en pandemia ni hablar, en pandemia, en pandemia, no sé, pero bueno, y entonces como que me gusta y busco siempre recursos y... Entonces, bueno, qué sé yo, es algo que a mí no tanto quizás otras artes plásticas, la arte plástica, por ejemplo. Claro. Pero sí, el cine sí es algo que... Claro, pero tenés un entramado muy interesante, porque tenés cine, historia, literatura, el periodismo, la música. La música, pucha, que haces una red de contención bárbara. Pero es algo que no buscaste, que fue sucediendo. Sí, me pasa, necesito. Claro. Me pasó, justo ayer hablaba con un amigo que es autor de la editorial, con Bruno, hablamos de un par de audios y justo le contaba eso, ¿no? Digamos que estuve una semana, tuve bastante laburo, bueno, qué sé yo. Y entonces, yo como soy más noctámbulo, y me pasé una semana capaz que vi una sola película y como que extrañaba, era como algo me estaba faltando, y bueno, y eso me pasa, qué sé yo, disfruto mucho de eso, de sentarme y estar 2 horas frente a una película.
Ramón, realmente fue un placer estar charlando con vos. Charlamos menos del libro, pero bueno, quería conocerte y que los oyentes también te conozcan. Asunción no es París, son 11 cuentos que transcurren en esta ciudad de La Plata. Hay un bar que aparece todo el tiempo, así que quienes se zambullan en estos cuentos van a tener la sensación de estar caminando por La Plata, que no es poco, ¿no? Es bastante interesante un autor que nos lleve de la mano por distintos caminos de la ciudad. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Ojalá que pronto salga este nuevo libro de cuentos. Y bueno, cuando salga, ojalá que podamos volver a charlar. Muchas gracias, Ramón. Paso un chivo, sí, todo lo que quieras. El jueves 1 de septiembre presento mi novela, Allá arriba de la ciudad, que se volvió a reeditar. Acá, en Buenos Aires. Acá en La Plata, sí. En La Plata. Se reeditó en Los Lápices Editora. Se reeditó ahora en mayo, en abril, y ahora lo presento el jueves 1 de septiembre acá en la Ciudad de La Plata, en el Museo de la Memoria, 9, 51 y 53, y lo presenta el escritor Jorge Consiglio, así que tengo el orgullo de que Jorge me presente la novela, así que bueno, están todos y todas invitados. Después pasamos un mensajito y lo recordamos más cerca de la fecha, por favor. Dale. Gracias, Ramón. Gracias a Muchas ustedes. gracias.